Por tanto, es un privilegio y una responsabilidad de cada uno de nosotros interceder delante del Señor por nuestros hermanos, llevándonos sobre nuestros hombros y acercándonos al trono de la gracia. En este sentido, Alejandro, todos os amamos profundamente y pedimos al Señor que manifieste su gracia y su gloria en medio de todo esto. Gracias por venir. Un abrazo muy fuerte. Me atrevo a pediros un aplauso. Yo sé que esto no lo quería, pero estamos manifestando nuestra identificación con él, ¿verdad? Bien. Vamos a el tema último de los temas del varón. Porque mañana, si el Señor lo permite, tenemos dos temas que tienen que ver con el final de la vida de Pablo y ese capítulo que habéis seleccionado del libro de Hechos, que nos ocupará por la mañana y por la tarde. Hablamos el primer tema, corrimos por encima, es que no hemos estudiado los temas, hemos corrido por encima de los temas. Yo creo que cada uno de los temas daba perfectamente para 3 días. Y hay mucho más contenido ahí. Pero el primer día estuvimos viendo al varón. ¿En dónde? En el hogar, en la familia. Y fuimos desafiados, yo el primero. Por eso mi esposa se marchó, la esposa de Andrés se marcharon y nosotros permanecemos callados. ¿Hemos aprendido, Andrés? Claro. Bien. El segundo día hemos hablado del varón, ¿en dónde? En la iglesia. Y ahí tenemos que callar todos, porque indudablemente estamos muy lejos de del nivel que la Biblia presenta para nuestro comportamiento en la iglesia. Y ahora entramos en el varón en la sociedad, o el varón en el mundo. Y quiero llamar vuestra atención a unos textos de la carta primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 5, primeramente. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Estas otras palabras que siguen, que están en Reina Valera y que proceden de los manuscritos del Receptus, no están en ningún manuscrito, yo diría, seguro del Nuevo Testamento. Por tanto, el tema, Pedro termina ahí en esa frase: sois bienaventurados porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que, pase inmediatamente al versículo 15. Algún copista dijo, vamos a añadir algo por ahí, y añadió esa frase, que no está contraria a doctrina, pero yo quiero esto a hombres maduros y que conocen la Biblia, quiero recordarles que eso no está ahí. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Un pasaje de una epístola. ¿Cuál es el tema de la carta primera de Pedro? Sufrimiento y gloria.
¿Está bien? Contiene eso. Pero el apóstol Pedro nos dice qué fue y por qué razón escribió esa carta. Versículo 12 del capítulo 5. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia. De manera que la gracia que salva es la gracia que permite también el sufrimiento. ¿No es esto? Y está en el contexto de la carta permanentemente. Y lo que está hablándonos Pedro en esta carta, especialmente en estas palabras, es lo siguiente. Cuando vosotros vivís la vida cristiana en el ambiente, en la esfera del mundo, tendréis aflicciones, tendréis dificultades. No podemos esperar otra cosa, porque Cristo mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, cuando estudiamos la teología del creyente en el mundo, tenemos que distinguir tres cosas. Primero, el creyente dentro de la sociedad. Están en el mundo, pero no son del mundo. Segundo, el creyente como testimonio en el mundo. Y estuvimos viendo estos días que predicar a Cristo no es hablar de Cristo solamente, es vivir a Cristo. De manera que el creyente en medio de una sociedad como esta tiene un mensaje personal, es decir, por medio de su comportamiento. Y el propio apóstol Pedro en esta carta habla de una mujer que lleva a su marido a Cristo sin palabras, por su conducta. De manera que en el mundo el creyente tiene un testimonio que dar en la esfera de la sociedad. Y finalmente, como siempre, debemos apelar a nuestra responsabilidad frente a la demanda de Dios. Primeramente, pues, el creyente en la sociedad. Lo que el apóstol Pedro está enseñando, lo enseña tal vez de una forma más directa el apóstol Pablo, y si abres tu carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 17, encuentras la demanda que Dios establece para los creyentes en la sociedad. Y el mandamiento es concreto cuando dice, sométase todo hombre a las autoridades. Esa palabra someterse es una palabra compuesta, tanto en nuestro idioma como en el idioma griego, es una palabra compuesta que quiere decir de colocarte debajo. De manera que el creyente ve las autoridades que están establecidas y no pelea contra ellas. Simplemente se coloca debajo, no tanto de las autoridades, sino de la legislación del país en donde él vive. No se trata de esclavitud, se trata simplemente de sujeción a las leyes elaboradas para la nación, que implica específicamente obediencia y respeto. No sé si el deporte de Uruguay es este o no, pero mayoritariamente en todos los países del mundo hay un deporte bastante grave. ¿Sabe lo que es? Que si las autoridades dicen blanco, yo digo negro. Y cuando me dicen tiene que ser blanco, entonces me enfurezco y hago cualquier cosa contra las autoridades. No podéis olvidar, por si luego me olvido yo de decirlo, que las leyes de los hombres son leyes de los hombres. Y que la única desobediencia posible a las leyes de los hombres es cuando las leyes de los hombres contradicen abiertamente la voluntad de Dios. En todo esto, Pedro lo dijo con claridad. ¿Qué es mejor? ¿Obedeceros a vosotros o obedeceros a Dios? No hay duda ninguna. Si los hombres hablan de que es lícito matar, nosotros diremos que no. Y estamos hablando de leyes tan sutiles, porque son diabólicas, como puede ser el aborto en el mundo actual. De manera que yo no puedo aceptar esa ley. Cuando se produjo en España la tragedia de la legalización del matrimonio, ¿sabéis cómo llaman a este matrimonio hoy en día el movimiento de género? El matrimonio igualitario. Buscan palabras para que puedan engañarnos. Cuando se pone esto en funcionamiento, era un día por la mañana, me llaman por teléfono desde la Radio Nacional de Galicia. Y el locutor me dice, fuera de micrófono, por supuesto, me dice, ¿es usted fulano de tal? Sí, sí.
Queríamos pedirle una opinión de la Iglesia Evangélica sobre el matrimonio. Bien. Yo le dije, perdóname, no puedo darte ninguna opinión en nombre de la Iglesia Evangélica, yo no represento a la Iglesia Evangélica. Bueno, pero es que nos dieron su nombre, pero yo no represento a la Iglesia. Bueno, ¿podría usted darme una opinión como pastor evangélico? Yo le dije, sí, puedo darte una opinión. Entonces me pasan al aire y la pregunta era, ¿qué opina usted del matrimonio homosexual? Y yo le dije, yo no voy a juzgar las leyes de la nación, no estoy para eso, pero quiero decirle que ningún cristiano va a utilizar esa ley. ¿Sabe lo que le quise decir? Que nosotros no estamos para esa ley. Bueno, ¿y qué me dice usted de la adopción de niños por los matrimonios, lo voy a decir con palabras actuales, igualitarios? Yo le dije, las leyes tienen que estar en la defensa del inocente. Y obligar a un inocente que no puede defenderse a una convivencia no natural. Y le dije, no estoy hablando de moral ni de ética cristiana. Estoy hablando de situación natural. Obligar a un menor a vivir en una situación antinatural creo que no corresponde a la legislación de ningún país. Bueno, terminó. Muchas gracias. Yo respiré fuerte y dije, ya está. 3 minutos después suena el teléfono. Descuelgo el teléfono, dígame, y apareció una tigresa al otro lado del cable, mordiendo, sin vergüenza. Le dije, para un momentito, para usted. Primero, dígame quién es, antes de nada. Bueno, se presentó, yo soy la representante del colectivo de lesbianas de La Coruña. Y le pregunto, ¿y quién le dio mi número de teléfono? Está en la guía. No es verdad. Justamente no está en la guía para que no me llame todo el mundo. De modo que no está en la guía. ¿Quién le dio el número? Se lo han dado a usted desde la emisora de radio, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar a la emisora de radio ahora mismo, no cuelgue, no se enfade usted, y nos ponen a los dos en el aire y entonces discutimos. ¿Le parece bien? Y dijo, no, y colgó el teléfono. Bueno, esta es la cuestión de lo que ocurre viviendo un cristiano en relación con la ética del mundo. La extensión, en cambio, al creyente es que toda persona debe someterse a las autoridades. Y dice Pablo a las autoridades superiores. Y yo sé que algunos hablan en ese autoridades superiores a los ángeles, que son los que en alguna ocasión pueden tener algún ministerio administrativo de alguna cosa que Dios les encomienda, pero no se refiere a eso. El apóstol Pablo está refiriéndose a las autoridades gubernativas, es decir, a las que establecen las leyes. Y Pablo me da una razón bíblica para someterme, para sujetarme a las leyes, cuando dice, porque no hay autoridad, sino de parte de ¿quién? De parte de Dios. No es que Dios esté de acuerdo con la legislación, pero está de acuerdo con la autoridad. Y Dios ha establecido, ha delegado autoridad primeramente en el primer ser creado, que fue el hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza. Cuando hablamos de imagen, estamos hablando de condición moral. Como es Dios, imprimió la moral en el hombre. Y semejanza tiene que ver con gobierno, con autoridad. Recordáis que cuando Satanás se levanta en su pecado y determina, establece un camino para llegar a tener un trono paralelo al trono de Dios, la Biblia dice que Satanás dijo en su corazón, entonces seré semejante ¿a quién? No dice igual, dice semejante al que puede gobernar. Es decir, Dios gobernará por su lado y yo gobierno por el mío. Por tanto, Dios delegó autoridad, ejercicio de autoridad para la correcta administración de la sociedad. Y el apóstol Pablo dice que algunos de los hombres de leyes de su tiempo tenían espada para hacerse temer e imponer lo que tiene que ver con el gobierno de la sociedad, para que la sociedad no se radicalice en el pecado y en la maldad. Ahora bien,
Lo que yo quiero recordaros es que el gobierno humano está en manos de pecadores. ¿Es así o no? Y quiero recordaros que todos los gobiernos de todas las naciones de la tierra están bajo el control de Satanás. Y la Biblia dice que las naciones dormitan, están en el regazo del maligno. Por tanto, cuando hablamos de establecer leyes bíblicas conforme a Dios y gobernar el mundo normal con la Biblia, es imposible. Porque la Biblia es locura ¿para quién? Para los que se pierden. No quiero decir que la Iglesia no diga y los creyentes no digamos lo que es malo de la legislación actual. Tenemos derecho y debemos dar ese testimonio. Pero lo que quiero deciros es que hay muchas personas que luchan por partidos políticos evangélicos. Es una pérdida de tiempo. Porque Satanás dijo algo a Jesús. Los reinos del mundo y su gloria son míos, porque a mí me fueron entregados. Y Cristo no lo llamó mentiroso. Cristo dijo, yo voy a desposeerte de ese cetro de autoridad en la cruz. Pero mientras tanto, los creyentes tenemos que obedecer a las autoridades, porque dice, no hay autoridad, no autoridades, sino de parte de Dios. Y todas las que hay autoridades por Dios o ejercicio de autoridad por Dios fueron establecidos. Los padres en el hogar son autoridad en el sentido de que están gobernando lo que Dios ha delegado, ¿verdad? Por eso el que se opone a los padres está oponiéndose a Dios mismo. En cuanto a ejercicio de autoridad, yo sé que me estáis entendiendo, no vayamos a pensar, Dios ha puesto estas autoridades de este partido en el poder, no señor, está hablando del concepto de autoridad. Y porque Dios lo ha establecido, nosotros tenemos que someternos a las autoridades. No porque me lo mandan, sino porque vivo a Cristo. Dije el primer día que no hay interpretación bíblica fuera de Cristo, ¿verdad que no? Y ahí tienes a Cristo. De pronto viene y entran en una ciudad y el cobrador del impuesto del templo le dice ¿a quién? A Pedro. Oye, ¿tú y el maestro vais a pagar el impuesto o no? Bueno, ellos podían pagarlo luego en Jerusalén, pero estaba, como se utiliza, no sé si el término aquí es así también, impuestos en periodo voluntario. Luego ya son ejecutivos. Pero impuestos, ¿vas a pagarlo? Sí. Naturalmente que sí. El maestro y yo lo vamos a pagar. Señor, le dije que vamos a pagarlo y no tengo dinero para pagarlo. ¿Qué hacemos? Bueno, Pedro, pues tienes que ir a pescar, en fin, todas estas cosas y pagar el impuesto. ¿Se sometió Cristo a las autoridades? Sí. Y Cristo tenía derecho, mejor dicho, obligación de pagar el impuesto del templo. No, porque era de la descendencia real. ¿Me estáis siguiendo? Pero de pronto Cristo paga el impuesto. Y cuando Cristo está ante el tribunal romano, ¿qué le dice a Pilato? No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuera dada. Por tanto, si Cristo se ha sometido voluntariamente, ¿tú vives a Cristo o no? Porque si no vives a Cristo, no has nacido de nuevo. La vida de Cristo se hace vida en tu vida. Y si Él obedeció a las autoridades, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer a las autoridades, porque Dios las ha establecido. Y Pablo llega a una conclusión, de modo que quien se opone a la autoridad no dice resiste a Dios, sino que resiste a lo que Dios ha establecido. ¿Me estáis siguiendo? Yo no sé si en vuestros días se habla mucho de esto en el Ministerio General para las Iglesias. Yo creo que hablamos mucho de respeto a los líderes de la iglesia, pero tenemos que entender que el creyente está en el mundo y está siendo ¿qué? Observado por el mundo. Y cuando sancionan a un creyente por desobediencia a las leyes, ¿es un mal testimonio?
Es un mal testimonio. Y aquí tenemos la primera base. Porque cuando tú desobedeces las leyes de la nación, acarreas condenación para ti mismo. Lo que dice el texto griego, parafraseándolo un poco, es esto. Literalmente vas a recibir una sentencia condenatoria. Es una vergüenza que condenen a un creyente, ¿sabes por qué? Hay muchos problemas, muchas leyes extrañas, pero de pronto sales en el periódico, al menos en España sales en el periódico. La policía de tráfico detuvo a un hombre que iba a 190 kilómetros por hora. Y esa persona era un anciano de una iglesia. Oh, vaya testimonio. Muchos tienen el pececito del coche, ¿verdad? ¿Cuántos tienen el pez en el coche? Bueno, un poco, bueno, bien. Yo tenía el pez en el coche y en este coche que tengo lo he sacado. Y solamente por una razón, porque llevar el pez significa, y tú fíjate que te para la policía de tráfico y el policía que te para es un creyente y te dice, le voy a poner a usted 2 multas. Una por quebrantar la ley de tráfico y otra por ser un mal testigo de Cristo. Claro, entonces guárdalo en la mesilla y no lo uses. Pero esto que nos hace gracia es indudablemente el gran desafío al creyente de hoy. Obedece las leyes. Delante de nuestra iglesia en Vigo, del edificio, justo en la puerta del edificio, hay un paso de cebra. Paso de peatones, con semáforo. La calle no es muy ancha y muchas veces los creyentes tienen mucha prisa. De modo que el semáforo está en rojo para peatones y miran así, no, cruzan la calle. Estábamos en una reunión especial, yo estaba en el hall de la iglesia, estaba hablando con alguien y allá enfrente del semáforo una madre y una niña, miembros de la iglesia. Conocéis a la persona. Viene con la niña y la niña se para ahí y la madre, que no había tráfico, va a cruzar la calle con el semáforo en rojo porque había que entrar, pues si quería tener sitio en el lugar, tenían que entrar. Y de pronto la niña le agarró la mano, fue muy curioso, y le dijo, no mamá, que está allí el pastor. De modo que no estaba obedeciendo a leyes, es que la estaban viendo. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros tenemos que hacer es entender que en la sociedad los gobernantes son servidores de Dios. Todos, bueno, están ejerciendo autoridad. Y lo que dice la Biblia es que ellos tienen cuidado para que la maldad, los criminales, los homicidas, etcétera, no se multipliquen en la sociedad. Yo sé que alguno me dirá, pues mira tú, los primeros en quebrantar las leyes morales son los gobernantes. Es su problema. El tuyo es someterte a la legislación nacional. Porque dice el apóstol que las leyes están hechas para tu bien. Bueno, yo no conozco ningún gobierno que haga una ley que diga vamos a fastidiar al pueblo. Lo hacen, pero indudablemente no lo escriben. Aparentemente es para el bien de todos. Por tanto, Pablo llega a una conclusión, Romanos 13:5. Es necesario estarles sujetos. Bueno, ya está. Esto es lo que tengo que hacer desde mañana, obediente en todo. Vamos. Ayer o anteayer me llamaba la administradora de la iglesia y me dijo, ¿hago la declaración de renta tuya también? Yo que le diría, no. Pero le dije sí, porque es necesario. Romanos 13:6, por favor, léeme ese versículo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos dictámenes. De modo que los creyentes tenemos la obligación de pagar los tributos. ¿No te gusta, verdad? No, a mí tampoco. La verdad que no me gusta nada. Pero hay que pagar los tributos.
La legislación española resolvió un problema bastante histórico, que es las ofrendas en la iglesia. Permanentemente se ha enseñado, o históricamente se ha enseñado, que la ofrenda tiene que ser secreta, para que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Entonces los creyentes dicen, bueno, para que no sepa la derecha lo que hace la izquierda, no doy ni con la derecha ni con la izquierda. Y queda en pleno secreto. No, es que confundimos limosna y ofrenda. Muy distinto. Si tú le das una limosna a un pobre, no lo publiques a los cuatro vientos, porque lo estás menospreciando, está claro, y tú te estás engrandeciendo. Pero la ofrenda es muy distinta. De manera que en el Antiguo Testamento un creyente de aquella dispensación venía con una ofrenda para el Señor, un corderito, y para que el pueblo no supiera que llevaba una ofrenda, lo metía dentro del vestido e iba a las 6 de la mañana porque tenía que... No, iba con su oveja. Y todo el mundo sabía que aquella persona llevaba una oveja al Señor. No hay ninguna disposición bíblica que te diga que la ofrenda, no la limosna, tiene que ser secreta. Y llega el gobierno y dice, voy a echar una manito a los creyentes. Claro, al ser la ofrenda secreta, ¿sabes lo que pasa? Que las ofrendas están muy bajitas, porque nadie sabe cuánto pusiste tú. Y de pronto el gobierno dijo, todas las ofrendas a la iglesia en España están exentas de impuestos y se deducen de la renta. Pero el gobierno dice, pero tengo que saber cómo se llama la persona que deduce y cuánto deduce. No por ella, tiene que decirlo la iglesia. De modo que la iglesia, en el mes de diciembre, hace una relación de ofrendas que manda Hacienda. Y Hacienda te manda la declaración de renta ya con la deducción de las ofrendas. ¿Sabéis lo que pasó? No hay prácticamente nadie que dé ofrenda secreta, porque le viene bien para la deducción fiscal. Y claro, nos arreglan los problemas que nosotros debiéramos haber resuelto hace mucho tiempo. Y dice, ¿por qué voy a pagar yo los impuestos? Porque con los impuestos estás contribuyendo al sostenimiento de la administración. Y esta administración son servidores de Dios. Los impuestos deben ser bien administrados. Pero yo comentaba el otro día, y el hecho de que yo viva en España y tenga, no es ejemplo de nada, pero simplemente lo que no puedes entender, más o menos en España estás pagando un 35% de lo que ganas. Pero claro está, tú tienes gratuita toda la medicina. No solo los médicos, la medicina. Y tienes gratuitos los estudios. Y tienes gratuita el 90% de las autopistas españolas. No pagas nada en carretera. Tú puedes cruzar desde Galicia a Barcelona 1.200 kilómetros en autovía, 4 direcciones, sin pagar un céntimo. Eso es administrar los impuestos. Pero alguien te dice, pero aquí no. El problema no es tuyo. ¿Sabes de quién es? Dios le va a pedir a las autoridades responsabilidad por lo que están haciendo. Pero tú tienes que pagar los impuestos y tienes que respetar las autoridades. Porque Pablo te dice que al que impuesto y al que respeto. Ahora, hermanos míos amados, vamos a asunto enormemente práctico. ¿Se enseña el respeto a las autoridades en nuestro mundo evangélico? ¿Se enseña el respeto a los mayores en nuestro mundo evangélico? Porque hay un mandamiento que dice, delante de las canas te levantarás. Los adolescentes, hijos de creyentes, ¿están respetando a los mayores? Hoy no se le puede decir nada a un niño, ¿verdad?
Si le llamas la atención a un niño, vas a tener un problema. De ahí que haya profesores en centros escolares de enseñanza media, de enseñanza elemental, que no entran al aula hasta que están los alumnos, porque les tiene miedo. Y esto, ¿sabe lo que es? Que los padres no enseñan respeto. Y así está nuestra sociedad. Y el creyente tiene que entender con claridad que los que están en autoridad, no importa quién sea, tienen que ser respetados. Por tanto, vayan ustedes a pagar los impuestos urgentemente, ¿eh? Quiero deciros con esto que la ética social no es cualquier cosa. Es que respetes lo que está establecido y que lo hagas siempre, no ocasionalmente. Todos transgredimos, ¿eh? Yo sé que a veces ahí, claro, la transgresión de las leyes, Pablo dice que tienen espada, es decir, pueden ejecutar sentencias y aplicarte. Ahí en nuestra ciudad, en la autopista de salida hacia el norte, sales de la ciudad, te pone 100 kilómetros por hora y un poco más adelante 120. Es lo que tú puedes ir en esa autopista. Pero llegas a un lugar que atraviesa un puente, la Ría de Vigo. El puente es alto, bien alto, y el viento en invierno sacude a los automóviles, de modo que delante del puente hay una limitación a 80, pero tú vienes a 120, ¿no? Y ponerte 80 es un lío. Si no lo haces, cuando estás al otro lado del puente, sabes que vas a tener una boleta de multa bastante considerable. Pero tenemos que obedecer las leyes en general. Bueno, ya he dicho algo de la sociedad, porque el tema es enorme. Y hoy estuvisteis jugando fuertemente al fútbol y hay algunos que estarían más bien estiraditos y descansando que escuchando una reflexión bíblica a estas horas de la noche, pero aguantadme un poco. ¿Estáis conformes con que la Biblia enseña que en la sociedad tienes que obedecer las leyes o no? Bien. Vamos a ver si lo hacemos. Ahora voy a llevaros a otro lado, a una sección de la sociedad en la que prácticamente todos los presentes estamos involucrados, que es el mundo laboral. El creyente trabaja o debe trabajar. ¿Qué tiene que hacer el creyente en el mundo laboral? Por favor, ayudadme ahora, Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favorito. Esa traducción traduce esclavos. Y probablemente en la mente de Pablo está ese pensamiento. Porque los esclavos eran los siervos de más bajo nivel en la sociedad de Pablo. Y los amos de esos esclavos podían tratarlos como una cosa. Eran propiedad. Por tanto, le podían mandar a hacer lo que fuese. Y Pablo habla a estos siervos y les dice primeramente, obedeced. Es decir, acatad lo que los líderes, voy a trasladarlo esto al tiempo de hoy, lo que los jefes de sección dicen a los productores en una empresa. Tenéis que obedecer. El cristiano tiene que vivir en una condición de obediencia. ¿Sabes por qué? Porque es siervo. Porque Cristo fue siervo. Cuando tú pierdes de vista lo que Cristo fue y lo que Él representa en tu vida personal, pierdes fácilmente los papeles en el mundo laboral. Y aquí el apóstol Pablo dice, tenéis que cuidar
precisamente de obedecer aquello que os mandan en la empresa donde trabajáis. Segunda demanda, tenéis que respetar a los directivos, a los dirigentes de la empresa, por una razón. ¿Y cómo? ¿Hasta dónde? Y Pablo utiliza ahí dos palabras: con temor y temblor. ¿A quién se aplica esto? ¿A quién se sirve con temor y temblor? A Dios. Por tanto, está diciendo, tienes que someterte incondicionalmente y acatar lo que te dicen. Temor y temblor. Es decir, respeto profundo, no miedo, respeto profundo a los líderes de la empresa. Porque el temor a Dios, por tanto, el temor a los que en los que Dios delega autoridad, es precisamente la expresión de la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? ¿En qué consiste la sabiduría? En el temor al Señor, en el respeto al Señor. Hemos visto antes que Dios delega autoridad en las autoridades en general, incluyendo el mundo laboral. Por tanto, la relación laboral tiene que ser de respeto profundo, porque esa es la esfera que distingue al creyente. Porque vivir en respeto es llevar el testimonio de santificación a la empresa. ¿Entiendes? Es vivir una vida en donde los líderes de la empresa, los directores de la empresa, están viendo que tú estás cumpliendo las demandas laborales. Tercera razón. Tenemos que servir en el mundo laboral con sencillez de corazón. Hay dos palabras en el griego muy interesantes: sinceros, sencillos. Sincero es aquello que no oculta nada. Algunos piensan que esta palabra se utilizaba o viene de cuando un carpintero hace un mueble y se le escapa un poquito el instrumento y hace una rayita en el mueble. Encima le ponía un producto que se llamaba cera y encima de la cera pintaba, y entonces debajo de la pintura no había madera, había cera. Pero no es esto el significado de la palabra. Sincero es que no oculta nada. Sencillo, el que es igual por todos lados, el que es transparente, el que es lo mismo por un lado, no tiene doble vida. ¿Entiendes? Yo tengo 7 nietos, ahora ya son mayores. Y cuando venían los nietos mayores, que eran niños pequeños, a mi casa, querían jugar ¿en dónde? Tenían toda la casa. ¿Dónde querían jugar? En el despacho del abuelo. Y llegaban allí y me decían: abuelo, ¿podemos hacer una cabaña? ¿Sabes cómo hacían una cabaña? Sacaban los cojines de mi sillón, los ponían ahí, otros verticales, se metían debajo y eran una cabaña. Yo les decía: podéis usar el papel que os digo para pintar. Una caja de papel usado, podéis usarlo por el otro lado y pintar. Una de mis nietas se sentó en mi sillón, en la mesa. Sacó un lápiz de estos y metió la mano en la impresora. Sacó un folio, lo puso ahí y a pintar. Metió la mano, sacó el siguiente, a pintar. Y de pronto uno de los nietos la ve y dice: ¡ay! ¡Si te ve el abuelo, verás! ¿Sabe lo que hizo ella? Puso los folios todos juntitos, les dio la vuelta, los metió en la impresora. De modo que al otro día yo voy a imprimir muñeco, otro muñeco, otro muñeco. Ese papel no era sencillo, tenía doblez. ¿Te das cuenta? Esta es la palabra. En el trabajo vive sin apariencias. Sé honesto. Cuarta demanda. Tienes que tener en el trabajo un objetivo espiritual. Porque tú no te perteneces a ti mismo. Has sido comprado por precio. ¿De quién eres? Luego Cristo toma a este creyente que lo ha comprado
y le permite o lo destina a la empresa donde trabaja. ¿Notas que el trabajo es diferente? Por eso el apóstol enseña que no tenemos que servir como a los hombres, sino ¿a quién? Al Señor. Os conté antes o ayer, no recuerdo cuándo fue, aquel hombre que me llevaba en el coche y que estaba todo disgustado por el trabajo de la empresa, y de pronto él vio que había que entender el trabajo como que Dios el Señor Jesús que te compró, te ha delegado por él a ese puesto laboral. Y tú tienes que servir no al jefe que tienes humanamente hablando delante de ti, sino servir con honestidad al Señor. Objetivos espirituales. Quinta demanda de Pablo en el mundo laboral: rendimiento. Por muchos años, por bastantes años, cuando yo terminé mi carrera y fui progresando en el mundo de la empresa, yo terminé siendo director general de un holding, en donde había 13 empresas. Y teníamos más o menos en aquel tiempo una plantilla de 3.000 productores. Encima de mí solo estaba el presidente del grupo, el accionista, el dueño. Debajo, el resto. Quiero confesaros algo. No me gustaba emplear creyentes. Porque el creyente abusaba de su condición. ¿Entiendes? Dice el texto bíblico que el que tenemos que rendir, es decir, hacerlo como testimonio de rendimiento dentro de la empresa, porque a veces no nos damos cuenta de algo. Cuando tú no rindes en tu empresa, estás robando. Y bueno, hoy lunes estoy muy cansado, de modo que aparco esto ahí, ya lo haré mañana. Y mientras tanto, porque además tengo una noticia importante en el periódico y pongo el periódico en las rodillas en la mesa y estoy leyendo la prensa y delante están los papeles de trabajo. Rendimiento, porque estás sirviendo a quién? A Dios. Muchas veces tienes problemas, lamentablemente, cuando empleas a un creyente porque este creyente no está dispuesto a rendir, porque cree que siendo tú el dueño de la empresa, pues resulta que puedes cubrir su salario y sus robos. Esto no es justo. Tercera o quinta demanda, no sé por dónde voy ya. Voluntad, buena voluntad. El creyente trabaja con agrado y rinde voluntariamente. Un día en nuestra ciudad sentí, tempranito por la mañana, un automóvil, un camioncito de estos pequeños, llegó con un grupo de operarios de jardines del ayuntamiento. Allí paró el coche, se bajaron unos cuantos, el capataz le dio unas cuantas órdenes y arrancó con el coche y se fue para adelante. En cuanto el coche se perdió allá arriba en la cuesta, los tipos que estaban allí apoyaron las palas así en la espalda y se pusieron a charlar, y venga, y dale, hasta que alguien le dijo, oye, venía el jefe de nuevo, entonces la pala y a trabajar. El apóstol Pablo dice, sirviendo no como al ojo, es decir, sirviendo voluntariamente, no cuando te ven, sino cuando no te ven. Tenemos que tener muchísimo cuidado en esto, mis queridos hermanos, porque esto es testimonio. Resulta que yo tengo un niño pequeño en casa, mañana necesita un bolígrafo, ¿llamáis bolígrafo? Un bolígrafo y además unos cuantos folios para la escuela. Y entonces yo meto el bolígrafo de mi empresa en el bolsillo y meto unos cuantos folios en la cartera y le digo, toma, folios y bolígrafo. ¿Sabes lo que has hecho? El niño no se va a enterar, pero lo que has hecho es robar, ¿o no? Tienes que servir de buena voluntad. Ahora, tienes que honrar a los que están sobre ti.
Y el apóstol termina diciendo, al que honra, honra. Y es muy interesante ver que en ese honrar, dice, tenéis que honrar a todos y honrar al rey. Es decir, hay autoridades que son dignas de doble honor. Dice ahí el texto bíblico, tienes que honrarlas 2 veces. Pero la honra se da por tu condición de vinculación con Cristo. Quiero preguntarte, ¿Cristo trabajó o no? Sí, estáis pensando en la carpintería, ¿verdad? Dice, mi padre hasta ahora y yo. Por tanto, estamos llamados en el mundo laboral a rendir y a trabajar. ¿Es así o no es así? Bien. Pero esto que se llama, o que Pablo utiliza para hablar de los empleados, lo utiliza también para hablar de los jefes. No sé cómo llamáis aquí. Patrón. Patrones. Bueno, de los patrones. Yo creo que es una palabra vieja, pero de los sé que hay otra palabra. Cargados, capataz, de los jefes, los directores, eso. Habla para ellos y les dice, no uséis amenazas. Porque tenéis un padre que está en los cielos. No hay nada mejor para un productor honesto que el jefe, el dueño, venga a charle con él y le pregunte cómo está tu familia. ¿Entiendes? Y esto se olvida muchas veces en el mundo laboral. Es verdad que el director de una sección, de un departamento, de una empresa, tiene que establecer ritmo de trabajo y tiene que muchas veces incidir cuando eso no funciona. ¿Es así? Es así. Pero no con amenazas, sino simplemente con lógica. Permitidme contaros una historia, porque los veo muy serios. Habla de un trabajo, claro, muy serio, naturalmente. Estamos todos preocupados. Voy a contaros una historia auténtica que me ocurrió a mí. Estoy un día en mi despacho en la dirección del grupo y la secretaria viene y me dice, hay aquí un señor que quiere hablar contigo. Y yo le dije, tú sabes muy bien que yo no recibo a nadie más que un par de días por la semana. ¿De qué casa es? No, dice que te conoce. Bueno, venga. Lo primero que hizo al abrir la puerta es gritar desde el pasillo, ¡hola, Samuel! Cuando me dijo eso, y yo lo vi, me di cuenta que era un creyente de una iglesia cercana al donde estaba la dirección del grupo. Y me dice, mira, sé que se necesita personal y yo quiero solicitar un puesto. Le dije, me parece muy bien, pero aquí no, has perdido la orientación. Vete al jefe de personal y díselo. Y ya fui. Bueno, pues entonces no sé a qué vienes aquí. Y me dice, es que quiero que me dejes utilizar tu nombre como persona que me conoce. Y dije, no, bajo ningún concepto. Porque si tú pones en tu solicitud mi nombre, el jefe de personal te da un empleo. No, no puede ser. Bueno, al cabo de yo olvidé del asunto. Y al cabo de una semana o 2 semanas, no sé cuándo, el jefe de personal viene y me dice, tengo un puesto para tu amigo. ¿Para mi amigo? Dice, hombre, en la solicitud dice que le conoces. Primer problema. Y yo le dije, si hay un puesto y hay 2 opciones y este que tú dices mi amigo es mejor, dáselo. Pero si no, no. Bueno, ahí lo emplea. Pasa el tiempo. Cerca de las conferencias anuales de esa iglesia. Y me encuentra el director de personal en el pasillo y me dice, tu amigo está saliendo desde hace una semana, media hora antes. Y yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo que tú ya sabes por qué. Oye, os reís, pero esto es muy serio, ¿eh? De modo que yo le dije a mi secretaria, localízame a fulano y mañana por la mañana, en cuanto entre, que venga por mi despacho. Ahí entra.
puerta abierta, la misma maniobra. ¡Hola, Samuel! Le dije, perdóneme usted, aquí soy el señor Pedrinos. Primera cuestión. Pasa. ¿Qué es lo que ocurre contigo que sales media hora antes desde hace una semana? Bueno, tú ya sabes. Yo canto en el coro de la iglesia, estamos ensayando para la conferencia y tengo que salir media hora antes para llegar al ensayo. Es fantástico, me parece muy bien. Me encanta tu espiritualidad, que seleccionas el coro de la iglesia en primer lugar antes del trabajo, me parece fantástico, pero aquí no se funciona así. De modo que voy a dar instrucción a la jefatura de personal que te descuente de tu nómina este mes todas las medias horas que has faltado. ¿No serás capaz? Claro que soy capaz, naturalmente. E inmediatamente inmediatamente le descontaron de la nómina las medias horas que faltaba. No tardó 2 días en que me llamaran, ¿sabes quién? Los ancianos de la iglesia. Y me dijeron, ven para acá, queremos hablar contigo porque mira que trataron a un hermano de esa manera. ¿Cómo trataron a un hermano de esa manera, hombre? Le dije, y va a ocurrir algo mañana por la mañana. Ese hermano sale de la empresa porque ya no tiene mi confianza. He tenido un problema con los líderes de la iglesia y con esa persona. Hermanos queridos, el testimonio en el trabajo es testimonio de espiritualidad. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Bueno, sigo adelante y dejo ahí la responsabilidad. El Señor dice a los empresarios, ojo, porque vosotros tenéis un jefe que está en el cielo, ¿verdad? Mira a tus trabajadores con los ojos de Cristo. Misericordia, gracia, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, firmeza. Ahora, ¿cuál es el testimonio del creyente ante el mundo? Aquí tienes a Pedro que te dice, en el mundo vais a tener problemas si tenéis un testimonio eficaz. Porque no se entiende. Y cuando vean que no vais con ellos en el mismo desenfreno, os van a maltratar. ¿Por qué? Porque el mundo no puede entender la vida cristiana. Porque la vida cristiana es locura para los que se están perdiendo. Y tú tienes que prepararte para una experiencia contraria por parte de los del mundo que andan en la carne, mientras que tú debes andar ¿en qué? En el espíritu. Una de las cosas que tú tienes que evitar como testimonio es que hablen necedades, truanerías, barbaridades delante de ti. Posiblemente no puedas evitar que lo haga, pero por lo menos signifícate y dile que tú no estás de acuerdo. Tú no puedes estar perdiendo el tiempo, como dije antes, con aquellos que lo pierden. Dile que tú no lo vas a hacer. Y cuando se organiza una gran batalla empresarial contra la empresa, fomentada por gente ajena a la empresa, no digo que tú te opongas violentamente, pero tú tienes que decir que no estás de acuerdo con eso. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, frente a esto, me dice Pedro, ¿y cómo puedo yo hacer? ¿Cómo puedo yo vivir de esta manera? Es muy difícil lo que me estás pidiendo. Y dice Pedro, armaos de este pensamiento. Es decir, tenéis que aceptar una actitud con una mentalidad renovada, porque Cristo fue rechazado por su santidad y tú también. Esas consecuencias de vivir a Cristo. El cristiano que no vive a Cristo no tiene problema. Pero el cristiano que vive a Cristo tiene los mismos problemas que tiene Cristo. Y el apóstol Pedro me está hablando de que nosotros en esta identificación hemos tomado el camino de la renuncia al yo personal. Es imprescindible renunciar al yo personal efectivamente para poder vivir una vida así en el mundo. Pablo habla de la identificación con Cristo y la vincula al yo.
De manera que en Gálatas capítulo 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué ocurre? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en ti. Por tanto, tu yo, con tus caprichos, con tus formas, con tu sistema, ha desaparecido. Y Dios ha sustituido tu yo por el gran tú de Dios, que es Cristo. Y Cristo se hace vida en tu vida. Por tanto, la forma de expresión visible de tu vida en el mundo anterior ha terminado. Desde el momento en que has creído en Cristo. Y ahora el comportamiento en el mundo tiene que ser igual, semejante al comportamiento de Jesús. Segunda cuestión que hay allí. En Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? El mundo, el sistema, me es crucificado a mí y yo al mundo. Bueno, enseguida nos vamos al versículo. No améis al mundo ni las cosas. ¿Y cuáles son las cosas? Bueno, hagamos una lista de cosas. Esas son cosas del mundo. Yo no puedo hacer. Os cuento algo. En la lista de cosas prohibidas en mi tiempo era estar o pasar o acercarte a donde hubiese una fiesta popular. Eso era pecado. En mi ciudad, desde hace muchísimos años, en un día del verano, hay fuegos artificiales. Cada vez son más intensos, más grandes. Es un espectáculo sobre la bahía, sobre el mar, los fuegos artificiales. Un espectáculo lindísimo. Salíamos del culto de la noche. Y yo le dije a mi padre, papá, ¿me llevas a ver los fuegos? Y mi padre, yo era pequeño, pero mi padre me vio desde arriba, me dijo, no. ¿Y por qué? Porque eso es del mundo. A un niño pequeño que le digan eso, le descolocan el cerebro. Cosa más extraña. Algo tan lindo y es del mundo. Nos vamos a casa, estamos en casita, terminó, nos vamos a ver los fuegos y de pronto, cerca de las 11 de la noche, los fuegos eran a las 11:30, cerca de las 11, la puerta. Tac, tac, tac. Mi padre sale rápidamente a la puerta y en la puerta, ¿sabéis quién estaba? El pastor de la iglesia. Y mi padre le dice, don Edmundo, Enrique lo conoció, ¿qué desea? Y dice, Manolo, ¿estás muy ocupado? No. Entonces, ¿podemos llevar al niño a ver los fuegos? Mi padre no murió de 5 por casualidad. Y pero ahí está, yo en un espectáculo, el pastor delante, yo de la mano del pastor y arrastrando a mi padre detrás. Llegamos y, mi padre le dijo al pastor, ¿y a dónde lo vamos? Y le decía, ¿a dónde va a ser? ¿A dónde los ponen? Claro, la cuestión es, ¿a la fiesta? A la fiesta. Llegamos ahí al lugar lleno de gente, el pastor separó a la gente y dice, por favor, ¿me permite poner el niño delante? Ahí estuve yo. Un espectáculo, disfruté, no sabes lo que. Los fuegos y después el pastor me dio una caña de esos de los fuegos. Me dijo, toma, de recuerdo. Y volví para casa. Y yo decía, para mí, prefiero el mundo del pastor al mundo de mi padre. Esto no hay duda ninguna. Porque estamos estableciendo cosas. Segundo problema serio y gravísimo en mi tiempo era ir a ver un partido de fútbol al campo. Esto era pecado de lesa majestad. De manera que nadie se le ocurría ir a ver el fútbol. Ahora resulta que el mundo cambió. Y los creyentes van a ver un partido de fútbol. Y de pronto juegan dos equipos un poco fuertes y ahí se produce lo que se produce siempre. Un par de patadas en el campo, ¿verdad? Que no le ha dolido nada, pero hace un espectáculo tremendo.
y está ahí tirado en el suelo a ver si el árbitro le pone una tarjeta y lo echa. Ahí está todo un espectáculo y las cámaras que están transmitiendo el partido enfocan a esos dos en el suelo y el realizador dice, ya está bastante de tontería, dame un plano de las gradas. Y la cámara sube a la grada y de pronto tú ves en la grada a un anciano de una iglesia de pie encima de la silla, que no está bendiciendo al árbitro, está acordándose de toda la familia. Y claro está, mira, es que ha cambiado el mundo. No, es que el mundo no tiene que ver con cosas materiales, sino espirituales. Y Juan dice qué cosas son: la concupiscencia de los ojos, y la concupiscencia de la carne, y la soberbia de la vida. Todo cuanto esté influenciado por eso son cosas del mundo. ¿Me sigues? Pero el creyente está llamado a vivir una vida libre en Cristo, ¿o no? Y Cristo era un hombre social. Y Cristo iba a una boda, que era una fiesta social de su tiempo. Y Cristo bebía vino. De ahí que los fariseos le llamaban ¿cómo? Bebedor. Y no se le llama bebedor a uno que bebe agua, sino a uno que bebe vino. Y como también estaba en un banquete que algunos celebraban, no precisamente los fariseos, le llamaban comilón. Era un hombre social. No era un huraño que escapaba del mundo, era una persona que estaba en la sociedad, pero nunca hizo maldad. ¿Notas la diferencia? Tú puedes ser un hombre social, una persona social, y estar en la sociedad y participar de cosas lícitas. No cometas nunca un pecado en base a eso. ¿Me estás siguiendo? Y hay cuestiones en la sociedad que el creyente no debe participar y no debe practicar, porque induce al pecado. Y eso hay que cortarlo. Pero otras muchas cosas son absolutamente lícitas y son testimonio al mundo. Puedes ser un ermitaño, si quieres, y meterte en un lugar y que no te vea ni el sol. Y puedes estar pensando mal de tu hermano. Estás pecando. Por favor, queridos hermanos, la vida cristiana no son normas externas. Es conciencia de corazón, viviendo a Cristo. Voy a saltarme unas cuantas cosas que tengo por aquí, porque si no, no llegamos al final de este asunto. La bienaventuranza del creyente es vivir en una disposición tal que el que sufre, cuando sufre, sea por el testimonio del Evangelio. ¿Estáis viendo? No por capricho personal. Es decir, si tengo que sufrir por Cristo, sufro por Cristo. Pero lo que no tengo, os contaba esta mañana, no tengo que buscar yo el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento no adelanta nada. Dios permite el sufrimiento cuando Él lo considera oportuno. Pero no eres más cristiano porque sufras. Es más, solamente cuando el Señor sabe que tienes necesidad de pasar por una experiencia grave, lo permite en tu vida. No solamente en tu vida general, laboral, sino en tu vida personal. Y hay momentos de tremenda conmoción en la vida personal. Yo podría contaros muchas cosas, pero una de las experiencias más terribles que yo he tenido en mi vida fue la partida de mi esposa para estar con Cristo. Cuando esto se produjo, yo tenía una pregunta que no tenía respuesta. Y en muchas ocasiones yo dije al Señor, ¿por qué? Y claro, vinieron los grandes hombres de fe y me decían, no preguntes por qué. Pregunta, ¿para qué? Bueno, esos son grandes héroes de la fe. Mi fe es chiquita, ¿sabes? Y es como una caña que se va a romper. Y antes de saber,
el propósito, quiero saber la razón. Y Santiago me dice, cuando estés en una prueba y no sepas, pregunta. Y yo le pregunto al Señor. ¿Sabéis lo que me ha dicho el Señor cada vez que le pregunté? Nada. No me contestó. Nunca me contestó. Pero lo que yo sí sé es que en un momento muy crucial de mi vida, en que yo me acerqué de una forma especial a la soledad personal, hubo un momento en que yo no quería ver a nadie. Y me levantaba muy tempranito en la escuela bíblica de verano para salir a caminar. No porque me gustase, que me gusta salir a caminar temprano, porque no quería ver a la gente. Y cuando yo iba por un camino y veía a algunos, yo sé que lo hacían con la mejor buena voluntad, sin duda ninguna. Estaban esperándome en el camino para decirme qué tal está. ¿Qué voy a deciros cómo estoy? Cuando yo estaba en esta situación y vi un día que había alguien en el camino, torcí y salté por una finca y me fui hacia el río, hacia una parte baja del camino y me senté en la raíz de un roble, en silencio. Me puse a llorar. Y dije al Señor, no quiero seguir. Y Dios supo en ese momento que la prueba había que superarla. Y quiero deciros con toda honestidad que sentí como nunca una paz en el alma impresionante. La mano amiga del Señor curaba mi herida. La herida se cura, la cicatriz queda. Y siempre estarás viendo la cicatriz. ¿Y sabes qué? Siempre estarás preguntando. Llegó ese fin de semana, primer fin de semana, en que estaba con mis hijos y habíamos enterrado a mi esposa un viernes y mi hijo Felipe me dijo, papi, ¿qué vamos a hacer el domingo? Y yo le dije, Felipe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a la reunión. Vamos a alabar al Señor. Y aquel sábado de noche hacia el domingo, yo desperté. Bueno, yo no sé si dormí. Muchas veces despertaba por la mañana con la almohada mojada. Y aquella noche, en un acto íntimo con el Señor, le dije, nunca más voy a predicar sobre el versículo que dice que todo cuanto pidas en mi nombre te lo daré. No puedo creerlo. Te he pedido por la sanidad de ella. La llevaste. Te he pedido por tranquilidad. No la tengo. Y así fui reprochando al Señor y dije, y tampoco voy a predicar más que cuando dos se pongan de acuerdo. ¿Tú vas a contestar? No lo creo. Y de pronto, el Señor me llevó, ¿sabes a dónde? Apocalipsis 21:4. Y me dijo, ¿tú orabas por la recuperación? Allí no hay enfermedad. ¿Y tú orabas por bonanza? No hay clamor ni dolor. ¿Sabes lo que me dijo? Tú has pedido por algo y yo te he dado mucho más de lo que tenías. Hermanos míos amados, si sufrimos por las pruebas, somos bienaventurados. El gran problema es que tú sufras por ser un delincuente. Eso no es ni bienaventurado ni digno para el testimonio del Evangelio. Por tanto, Dios nos llama a la sociedad y nos formula a ti y a mí esta noche una simple pregunta. ¿Se ajusta mi vida a la sociedad?
como ejemplo, en el trabajo, en las relaciones con las leyes. ¿Estoy obedeciendo al Señor o no? Esta es la cuestión. La cuestión no es hablar mucho de teología de la sociedad, es el encuentro personal que tú y yo tenemos que tener hoy. Ayer os lo dije, antes de dormir esta noche, en el silencio de la habitación, aunque algunos ronquen, pero en el silencio de la habitación, decimos al Señor, Señor Jesús, quiero ser como tú. Y dejamos que el Espíritu Santo de Dios toque las fibras sensibles de nuestra alma. Y confesamos al Señor. Y confesar no es contarle al Señor el pecado que tenemos dentro. Él lo sabe. Confesar es decir lo mismo que Él. De manera que si Él dice, obedece a tus autoridades, tú confiesas y dices, Señor, siento, pero voy a obedecer. Y hay un cambio en la oración de confesión. Y hay un cambio en la vida, porque tú estás diciendo al Señor, esto es lo que tú quieres y esto es lo que yo quiero también. Hermanos míos, amados, la obra en Uruguay, en España, en Argentina, en el mundo, pero en Uruguay, necesita un cambio radical, en donde la sociedad evangélica impacte al mundo con menos sermones y más vidas transformadas. Con personas que cambian su orientación porque están sirviendo al Señor. Personas que obedecen las leyes. Personas que cumplen sus demandas. Personas que rinden en el trabajo. Personas que si son superiores cuidan de sus obreros. Personas que viven a Cristo en un mundo que no tiene a Cristo y que brillan con la luz de Cristo hoy. Una sociedad de tinieblas. ¿Entiendes esto? Cuando Cristo vino al mundo enviado por el Padre, dice que la luz de Dios brilló. ¿No es esto? Proféticamente. Y el Señor que dijo, yo soy la luz del mundo. Pero un día los hombres vieron que esa luz alumbraba sus basuras, sus manchas, y tomaron la cruz, la luz, y la pusieron en una cruz y apagaron la luz. Dijeron, ya está, no hay problema. Y Dios encendió miles de luces en cada uno de nosotros para que alumbremos permanentemente las tinieblas del mundo. Es el desafío que quiero dejar en el nombre del Señor contigo esta noche. Que el Espíritu de Dios no te deje dormir hoy sin un encuentro personal con Cristo. Y que tú y yo mañana, yo tengo que hacerlo también, que mañana todos nosotros cuando terminemos esta actividad y vayamos a nuestros destinos, no importa dónde, seamos personas transformadas, cambiadas por el poder de Dios. Que Dios añada sobre nosotros su bendición.